La leyenda de la batalla de Clavijo se enmarca en un momento crítico de la Reconquista, cuando los reinos cristianos del norte peninsular luchaban por sobrevivir frente al poderoso Emirato de Córdoba. Según la tradición, la batalla habría ocurrido en el año 844, aunque otras versiones la sitúan en el 859, durante el reinado de Ramiro I de Asturias, o su sucesor, Ordoño, y en respuesta a la opresión musulmana. El tributo de las 100 doncellas. La leyenda cuenta que los emires de Córdoba imponían a los reinos cristianos un humillante tributo anual. La entrega de 100 doncellas cristianas, 50 nobles y 50 plebeyas, para ser llevadas a Al-Ándalus como esclavas o concubinas. Este tributo habría sido establecido supuestamente en tiempos del rey Mauregato, siglo VIII, un monarca asturiano considerado ilegítimo por pactar con los musulmanes. Cuando Ramiro I Ordoño I subió al trono, se negó a seguir pagando el tributo, lo que provocó la ira del emir Abd al-Rahman II, quien envió un gran ejército para castigar la rebelión. La derrota inicial y la intervención divina. Las tropas cristianas, en clara inferioridad numérica, sufrieron un primer revés y se vieron obligadas a refugiarse en el monte Laturce, cerca de Clavijo, La Rioja. Esa noche, el apóstol Santiago se apareció en sueños al rey y le prometió su ayuda en la batalla al día siguiente. Al amanecer, según la leyenda, Santiago cabalgó en un corcel blanco sobre el campo de batalla, blandiendo una espada luminosa y sembrando el terror entre las filas musulmanas. Los cristianos, animados por el grito «Dios ayuda a Santiago», cargaron con tal furia que lograron una victoria aplastante, matando a miles de enemigos y liberándose del tributo. Consecuencias legendarias. Tras la victoria, el rey estableció el voto de Santiago, un compromiso por el cual los territorios liberados debían peregrinar a Compostela y entregar ofrendas en agradecimiento. Este supuesto voto, que los historiadores consideran una invención posterior, reforzó la devolución a Santiago y justificó donaciones a la Iglesia. La batalla se convirtió en un símbolo de la resistencia cristiana y en una justificación religiosa de la Reconquista. ¿Por qué es dudosa históricamente? No hay registros contemporáneos, ni crónicas cristianas, como las crónicas asturianas, ni musulmanas mencionan esta batalla. Primera mención en el siglo XII, aparece en el Liber Sancti Jacobi, Códice Calistino, un texto propagandístico para promover el camino de Santiago. Posible confusión con la batalla de Albelda, 859. Algunos historiadores creen que la leyenda pudo surgir de una deformación de esta batalla real, donde Ordoño I venció a los musulmanes. Importancia del mito. Aunque probablemente nunca ocurrió, la batalla de Clavijo fue fundamental para la ideología de la Reconquista. Consolidó a Santiago como Matamoros, patrón de España. Justificó la guerra contra el Islam como una lucha divina. Fomentó la unidad cristiana bajo el estandarte de Santiago. La leyenda de Santiago Matamoros es uno de los mitos más poderosos y duraderos de la historia española, vinculado a la Reconquista, la identidad cristiana medieval y la devoción jacobea. Su aparición en la batalla de Clavijo, legendaria, siglo IX, lo convirtió en un símbolo de la lucha contra el Islam y en patrón de España. A continuación, una exploración detallada de su evolución y significado. Origen de la leyenda, la batalla de Clavijo. Según la tradición, en el año 844, o 859, las tropas del rey Ramiro I de Asturias, u Ordoño I, se enfrentaban a un ejército musulmán muy superior. En el momento crítico, Santiago Apóstol se apareció en el campo de batalla. Descripción: montado en un caballo blanco, blandiendo una espada y portando un estandarte blanco con una cruz roja, símbolo que luego adoptaría la Orden de Santiago. Intervención divina: se dice que Santiago gritó «Dios ayuda a Santiago», y masacró a miles de musulmanes con su espada, inclinando la balanza a favor de los cristianos. Fin del tributo de las 100 doncellas. La victoria habría liberado a los reinos cristianos del humillante tributo de entregar 100 doncellas vírgenes al Emirato de Córdoba, un tema recurrente en la épica medieval, como en el Cantar de los 7 Infantes de Lara. Problemas históricos. No hay crónicas coetáneas que mencionen la batalla. La primera referencia es del siglo XII en el Códice Calistino. El tributo de las doncellas probablemente sea una invención propagandística, pues no hay pruebas de su existencia. Expansión del mito: Santiago como Matamoros. La leyenda se difundió con fuerza a partir del siglo XI, especialmente gracias a El Camino de Santiago. Los peregrinos llevaban la historia por Europa,
reforzando la imagen del apóstol como guerrero divino. La Reconquista, los reinos cristianos usaron el mito para justificar sus campañas militares. Santiago se convirtió en un símbolo de la guerra santa contra el Islam. Arte y literatura. Representaciones en frescos románicos y góticos, como en la Catedral de Santiago. Esculturas ecuestres de Santiago pisando cabezas de musulmanes, ejemplo, Museo de la Catedral de Santiago. Menciones en cantares de gesta como el poema de Fernán González. Cambio de narrativa. Inicialmente, Santiago era un apóstol peregrino, reliquias en Compostela. Tras Clavijo, se le añadió el rol de guerrero celestial, similar al arcángel Miguel en otras tradiciones. Significado político y religioso. Patronazgo de España. En 1630, el Papa Urbano VIII lo declaró oficialmente patrón de España, antes compartía el título con Santa Teresa. Instrumento ideológico. Los reyes católicos usaron su imagen en la Guerra de Granada, 1482-1492. Los conquistadores llevaron el culto a América, donde se sincretizó con figuras indígenas, Santiago Mataindios en México. Controversia moderna. En el siglo XXI, algunas voces critican el simbolismo de Matamoros por su carga violenta y colonialista. Representaciones artísticas clave. Pintura. Santiago en la batalla de Clavijo, anónimo, siglo XVII, Museo del Prado. Frescos en el monasterio de San Martín Pinario, Santiago de Compostela. Escultura. La famosa imagen ecuestre del altar mayor de la Catedral de Santiago. Estatuas en ciudades históricas como Zaragoza, donde también se le vincula a la batalla de las Navas de Tolosa. Literatura. La leyenda dorada, Jacobus de Vorágine, siglo XIII, recoge versiones del milagro. Lope de Vega le dedica un poema en el Isidro, 1599. ¿Por qué perduró el mito? Unidad nacional. Durante siglos, Santiago fue un símbolo de la resistencia cristiana frente al Islam. Devoción popular. Los milagros atribuidos a su intercesión consolidaron su culto. Uso político. Desde Alfonso X el Sabio hasta Franco, distintos gobernantes apelaron a su figura para legitimar sus causas. Hoy, aunque la Iglesia evita el término Matamoros, prefiere Santiago Peregrino. La leyenda sigue viva en fiestas como la recreación anual de la batalla de Clavijo en La Rioja. La leyenda de Santiago Matamoros es un constructo cultural que fusionó historia, religión y propaganda. Su impacto va más allá de lo religioso, moldeó la identidad española y dejó huella en el arte, la literatura y hasta en la geopolítica del colonialismo. La batalla de Clavijo es uno de los episodios más controvertidos de la historia medieval española, pues su historicidad ha sido puesta en duda por la mayoría de los historiadores modernos. A continuación, se analizan los argumentos a favor y en contra de su veracidad. Fuentes medievales que la mencionan. La primera referencia escrita aparece en el Liber Sancti Jacobi, o Códice Calistino, siglo XII, dentro de un contexto religioso y propagandístico. En el siglo XIII, el arzobispo Rodrigo Jiménez de Rada la incluye en su De Rebus Hispaniae, aunque con elementos fantásticos. La Crónica Najerense, siglo XII, también alude a una batalla en Clavijo, pero sin mencionar la aparición de Santiago. Posible base histórica. Algunos historiadores sugieren que la leyenda pudo surgir de una batalla real, como la batalla de Albelda, 859, donde Ordoño y de Asturias y el conde Gatón derrotaron a las tropas musulmanas. Otra posibilidad es que sea una distorsión de varias batallas entre asturleoneses y cordobeses en el siglo IX. El tributo de las 100 doncellas. La leyenda dice que Ramiro I se negó a seguir pagando este tributo, lo que desencadenó la batalla. Aunque el tributo no está confirmado históricamente, algunos cronistas árabes mencionan pagos similares, como el de Teodomiro de Murcia en el siglo VIII. Falta de fuentes contemporáneas. No hay ningún registro del siglo IX, ni cristiano ni musulmán, que hable de esta batalla. Las primeras menciones aparecen 300 años después, en pleno auge del Camino de Santiago y la Reconquista. Inconsistencias históricas. Ramiro I de Asturias, según la leyenda, el rey en Clavijo, murió en 850, mientras que el emir Abd al-Rahman II falleció en 852, haciendo imposible un enfrentamiento en 844 o 859. La figura de Santiago Matamoros como guerrero celestial no aparece en textos anteriores al siglo XI. Creación propagandística.
La leyenda se popularizó en el siglo XII, cuando la Iglesia y los reinos cristianos necesitaban unificar la lucha contra Al-Ándalus. El mito reforzó el patronazgo de Santiago y justificó la Reconquista como una guerra santa. ¿Por qué persiste el mito? A pesar de su dudosa historicidad, la batalla de Clavijo sigue siendo relevante por su papel en la identidad española. Se usó como símbolo de resistencia cristiana frente al Islam. Inspiró la creación de la Orden de Santiago, siglo XII, y otras narrativas nacionalistas. Influencia en el arte y la cultura. La imagen de Santiago Matamoros se extendió en pinturas, esculturas y retablos, como el de la Catedral de Santiago. Aparece en obras literarias, como los romances fronterizos del siglo XV. Uso político y religioso. Los reyes católicos y los Habsburgo la usaron para legitimar la reconquista y la expulsión de los moriscos. Durante el franquismo, se recuperó como parte de la propaganda nacional católica. Conclusión, ¿mito o realidad? Es casi seguro que la batalla nunca ocurrió en los términos descritos por la leyenda. Pudo inspirarse en combates reales, como Albelda, pero fue exagerada para fines ideológicos. Su verdadero valor está en su impacto cultural y religioso, no en su historicidad. La importancia cultural de la batalla de Clavijo es enorme, ya que, aunque probablemente sea un hecho legendario, su influencia pervivió durante siglos en la identidad religiosa, política y militar de España. A continuación, se detallan sus principales impactos culturales. Consolidación del culto a Santiago Matamoros. La leyenda de la aparición de Santiago apóstol luchando junto a los cristianos fue fundamental para fortalecer su devoción en la península ibérica. Santiago pasó de ser un simple santo peregrino, Compostela, a un guerrero celestial, símbolo de la lucha contra el Islam. El grito «Dios ayuda a Santiago» se convirtió en un lema de guerra usado en batallas posteriores, como las Navas de Tolosa, 1212. Su imagen como Matamoros se extendió por toda España, apareciendo en pinturas, esculturas y estandartes. Justificación ideológica de la Reconquista. La leyenda reforzó la idea de una guerra santa contra los musulmanes, presentando la lucha como un mandato divino. La supuesta abolición del tributo de las 100 doncellas, cristianas entregadas al Emirato, sirvió como propaganda política para unificar a los reinos cristianos contra Al-Ándalus. Reyes posteriores, como los reyes católicos, usaron el mito para legitimar su cruzada contra Granada, 1492. Influencia en la monarquía y las órdenes militares. Aunque la Orden de Santiago, creada en el siglo XII, no surgió directamente de esta batalla, adoptó su simbología guerrera. Los reyes medievales usaban la figura de Santiago Matamoros para reforzar su autoridad, presentándose como defensores de la cristiandad. En el siglo de oro, XVI-XVII, la leyenda se utilizó para exaltar el nacionalismo español frente a turcos y protestantes. Representación en el arte y la literatura. Pintura y escultura. Artistas como Pedro Berruguete y Francisco de Zurbarán representaron a Santiago en la batalla. En la Catedral de Santiago de Compostela hay relieves y frescos alusivos. Literatura. Aparece en el Códice Calistino, S12, uno de los textos fundacionales del Camino de Santiago. Lope de Vega y Calderón de la Barca hicieron referencias en sus obras. Impacto en el nacionalismo español. Durante el franquismo, S20, el mito se recuperó como símbolo de la España eternamente cristiana. Hoy, aunque se reconoce su carácter legendario, sigue siendo un icono cultural en La Rioja y Galicia. Algunos grupos nacionalistas o tradicionalistas aún lo evocan como parte de la historia heroica de España. La batalla de Clavijo, más que un hecho histórico, fue un mito poderoso que ayudó a moldear la identidad española durante la Reconquista y siglos después. Su legado perdura en el arte, la religión y el imaginario colectivo como símbolo de resistencia y fe. La batalla de Clavijo es un caso paradigmático de cómo los mitos fundacionales se entrelazan con la historia, para construir identidades nacionales y religiosas. Aunque carece de base histórica sólida, su impacto cultural, político y espiritual en la península ibérica fue enorme, especialmente durante la Reconquista y la posterior formación de la monarquía hispánica. El mito como herramienta política y religiosa, la instrumentalización de la batalla de Clavijo. La leyenda de la batalla de Clavijo no fue solo un relato fantástico, sino una herramienta deliberada utilizada por el poder político y religioso durante la Reconquista y siglos
posteriores para consolidar ideologías, justificar privilegios y movilizar a la población. Su explotación puede analizarse en tres grandes ámbitos. Legitimación de la Reconquista como Guerra Santa. Contexto medieval, en los siglos XI y XIII, los reinos cristianos necesitaban un relato épico que justificara su expansión territorial frente al Andaluz. La aparición de Santiago en Clavijo permitió sacralizar la guerra, presentar la lucha no como una mera conquista territorial, sino como una misión divina, similar a las cruzadas en Oriente. Unificar a los reinos cristianos, León, Castilla, Navarra y Aragón compartían así un símbolo común, Santiago, frente al enemigo musulmán. Uso en crónicas, textos como la Historia Silense, siglo XII, y el Liber Sancti Jacobi exageraron el evento para inspirar a los guerreros cristianos. El voto de Santiago, un tributo con raíces políticas. Origen del tributo, según la leyenda, tras la victoria, el rey Ramiro ya habría establecido un voto anual de agradecimiento a Santiago, consistente en ofrendas de cosechas y dinero entregadas a la Catedral de Compostela. Privilegios económicos para la Iglesia compostelana, que se extendieron hasta el siglo XIX. Realidad histórica. El voto de Santiago no se documenta hasta el siglo XII, bajo el arzobispo Diego Gelmírez, quien lo usó para financiar la catedral y aumentar su poder. Reyes como Alfonso VII y Fernando III lo ratificaron para ganar el apoyo del clero en sus campañas militares. Santiago Matamoros, de apóstol a icono militar. Evolución del símbolo. En los siglos IX, Santiago era venerado como apóstol peregrino, reliquias en Compostela. Tras Clavijo, se le reinterpretó como guerrero celestial, similar a San Miguel en otras culturas cristianas. Propaganda visual. Arte románico y gótico, pinturas y esculturas lo mostraban aplastando moros, EJ, fresco en la Catedral de Santiago. Barroco, estatuas ecuestres, como la de la Plaza de España en Sevilla, reforzaron su imagen de defensor de la fe. Uso en la monarquía hispánica. Los reyes católicos lo adoptaron como patrón de España en 1499, vinculándolo a la toma de Granada. Carlos V y Felipe II promovieron su culto para unificar el imperio frente a protestantes y otomanos. La leyenda al servicio del nacionalismo. Siglo XIX, durante la Guerra de Independencia, 1808-1814, el mito se reactivó para movilizar contra los franceses, identificados como nuevos infieles. Franquismo. El régimen de Franco usó a Santiago Matamoros en carteles y discursos para justificar su cruzada nacional católica. Conclusión, un mito vivo. La batalla de Clavijo fue, ante todo, un constructo político-religioso moldeable según las necesidades del poder. Su persistencia demuestra que, más allá de su historicidad, los mitos dan cohesión identitaria y legitiman acciones colectivas. La manipulación histórica y su evolución en el mito de Clavijo. La batalla de Clavijo es un caso extraordinario de manipulación histórica, donde un evento probablemente ficticio se transformó, a lo largo de siglos, en un relato aceptado como verdadero y utilizado con fines políticos, religiosos y sociales. Su evolución refleja cómo los poderes medievales y modernos reescribieron el pasado para servir a sus intereses. Los orígenes oscuros, ¿existió realmente la batalla? Ausencia de fuentes contemporáneas. No hay ningún registro del siglo IX, ni en crónicas cristianas como las crónicas asturianas, ni en fuentes árabes, que mencione una batalla en Clavijo. Las primeras referencias aparecen 300 años después, en el Liber Sancti Jacobi, Codex Calistinus, siglo XII, un texto propagandístico vinculado a la Catedral de Santiago. ¿Confusión con batallas reales? Algunos historiadores, como Claudio Sánchez Albornoz, sugieren que el mito pudo surgir de una distorsión de la batalla de Albelda, 859, donde Ordoño I de Asturias derrotó a las tropas de Musa ibn Musa, líder de los Banu Asi. Otra teoría propone que el relato pudo inspirarse en leyendas prerromanas sobre apariciones divinas en batallas. La fabricación del mito en la Edad Media. El papel de la Iglesia compostelana, siglo XII. El Codex Calistinus, libro 4, Historia Turpini, presenta la batalla como un hecho milagroso, con Santiago interviniendo para salvar a los cristianos. Objetivo claro: promover las peregrinaciones a Santiago y justificar el voto de Santiago, un tributo que los reinos cristianos debían pagar a la catedral. La expansión del culto a Santiago Matamoros. En el siglo XIII,
El rey Alfonso X el Sabio incluyó la batalla en sus cantigas de Santa María y en la historia de España, dándole apariencia de veracidad histórica. Las órdenes militares, como Santiago y Calatrava, usaron el mito para legitimar su papel en la Reconquista. La explotación política en la Edad Moderna. Los reyes católicos y la unificación religiosa. Isabel y Fernando utilizaron el mito de Clavijo para presentar la guerra contra Granada como una cruzada, continuadora de la Reconquista. Se multiplicaron las representaciones artísticas de Santiago Matamoros, asociándolo a la monarquía hispánica. La manipulación en la historiografía imperial, siglos XVI-XVII. Cronistas como Ambrosio de Morales y Luis de Mármol Carvajal incluyeron Clavijo en sus obras como un hecho histórico incuestionable. Se inventaron detalles, como la lista de caballeros participantes, para darle mayor realismo. La creación de falsos documentos. En el siglo XVII, aparecieron supuestos privilegios de Ramiro y falsificaciones, que confirmaban la batalla y el tributo de las doncellas. La Orden de Santiago, real, adoptó elementos legendarios para ennoblecer su linaje. El mito en la historiografía crítica, siglos XIX-XXI. El desmontaje académico. Historiadores como Benito Sánchez Alonso y Diego Catalán demostraron en el siglo XX que Clavijo era un mito, sin base documental. Se comprobó que el tributo de las 100 doncellas era una invención, ningún texto andalusí lo menciona. ¿Por qué se mantuvo tanto tiempo? Intereses nacionalistas. Durante el franquismo, se usó como símbolo de la España eternamente cristiana. Tradición popular. El relato era tan atractivo, héroes, milagros, traición, que se integró en el imaginario colectivo. Un mito construido a medida. La batalla de Clavijo es un ejemplo perfecto de cómo la falta de fuentes primarias no impidió que un relato se consolidara como historia. La Iglesia y la monarquía lo usaron para reforzar su poder. El nacionalismo romántico del siglo XIX lo convirtió en un símbolo intocable. Hoy, aunque los historiadores la consideran una leyenda, su influencia perdura en el arte, la literatura y la identidad española. La batalla de Clavijo, pese a ser desmentida por la historiografía moderna, sigue ocupando un lugar relevante en el imaginario colectivo español. Su persistencia se debe a una combinación de factores políticos, religiosos, artísticos y sociales que han mantenido viva la leyenda a lo largo de los siglos. Razones políticas, un símbolo de unidad nacional. La Reconquista como narrativa fundacional. La leyenda de Clavijo fue instrumentalizada para justificar la lucha contra Al-Ándalus, presentando la Reconquista no solo como una guerra territorial, sino como una cruzada religiosa. Reyes como Fernando III el Santo y los reyes católicos usaron el mito para unificar a los reinos cristianos bajo una misma causa. Nacionalismo español y legitimación monárquica. En el siglo XIX, con el auge del nacionalismo, la batalla fue rescatada como parte del espíritu guerrero español, especialmente durante la Guerra de Independencia contra Napoleón. El franquismo, 1939-1975. También recurrió al mito, identificando a Santiago Matamoros con la defensa de la cristiandad frente al comunismo y el liberalismo. El voto de Santiago y sus implicaciones económicas. Durante siglos, se impuso el tributo del voto de Santiago, un impuesto que los campesinos pagaban a la Iglesia de Compostela en agradecimiento por la victoria. Aunque fue abolido en 1812 por las Cortes de Cádiz, su existencia ayudó a mantener viva la leyenda por interés económico. El culto jacobeo y la peregrinación. La supuesta intervención de Santiago en Clavijo elevó su estatus de apóstol a guerrero celestial, reforzando el camino de Santiago como ruta de peregrinación. La Iglesia promovió esta narrativa para aumentar la devoción y el flujo de peregrinos, y sus donaciones. Santiago Matamoros, patrón de España. En 1630, el Papa Urbano VIII declaró oficialmente a Santiago patrón de España, consolidando su imagen de defensor de la fe. Su iconografía, espada, caballo blanco, matando musulmanes. Se convirtió en un símbolo de la Contrarreforma, usado para combatir el protestantismo y el Islam. Representaciones artísticas. Desde el románico hasta el barroco, la batalla fue plasmada en pinturas, como las de Francisco de Zurbarán. Esculturas, en catedrales como Santiago de Compostela. Retablos y grabados que difundieron la imagen de Santiago guerrero. Literatura y crónicas medievales.
Obras como el Liber Sancti Jacobi, siglo XII, y las Crónicas Alfonsies, siglo XIII, fijaron el relato en la memoria histórica. Autores del siglo de oro, como Lope de Vega, incluyeron la leyenda en sus obras, popularizándola aún más. Folclore y tradiciones locales. En La Rioja y Galicia, festivales y representaciones teatrales han recreado la batalla durante siglos. El nombre clavijo sigue asociado a calles, plazas e incluso unidades militares, como el Regimiento de Caballería Santiago. Resistencia frente al enemigo. Durante la Edad Media, la leyenda servía para motivar a las tropas. Hoy, algunos sectores la usan como símbolo de españolidad. Turismo y patrimonio. El Camino de Santiago y la Ruta de los Castillos aprovechan el mito para atraer visitantes. Debates actuales. En el siglo XXI, la figura de Santiago Matamoros genera polémica, con movimientos que piden retirar sus estatuas por considerarlas ofensivas. La batalla de Clavijo nunca ocurrió, pero su leyenda persiste porque fue útil para reyes, iglesias y ejércitos que necesitaban un relato movilizador. Se incrustó en el arte, la literatura y el folclore, haciéndola parte de la cultura popular. Sigue siendo un símbolo polémico, usado tanto por tradicionalistas como por quienes critican el nacionalismo católico. En esencia, Clavijo es un mito vivo, una prueba de que las historias, aunque falsas, pueden moldear la identidad de un pueblo más que los hechos reales. La investigación histórica contemporánea ha desmontado casi por completo la historicidad de la batalla de Clavijo, catalogándola como un mito propagandístico creado siglos después de los hechos que narra. A continuación, se detallan los principales argumentos y hallazgos que sustentan esta visión crítica. Falta de evidencias contemporáneas. Ausencia en crónicas del siglo IX. Ninguna fuente cercana al año 844, fecha tradicional de la batalla, o al reinado de Ramiro y de Asturias menciona el evento. Las crónicas musulmanas, como las de Al-Makari y Nahyan, tampoco registran una derrota tan significativa en esa época. Primera aparición en el siglo XII. El relato surge en el Liber Sancti Jacobi, libro 2 del Codex Calistino, c. 1140, un texto vinculado a la promoción del Camino de Santiago. Este escrito fue elaborado 300 años después de los supuestos hechos, en plena efervescencia de la Reconquista, lo que sugiere una reinvención interesada. Inconsistencias históricas y anacronismos. El tributo de las 100 doncellas. No hay pruebas de que los reinos cristianos pagaran tal tributo. La leyenda parece inspirada en motivos folclóricos o en distorsiones de pactos reales, como los de Alfonso II con los Banuasi. El tema de las doncellas raptadas es un tópico literario medieval, presente en leyendas como las de las Sabinas en Roma. Confusión con batallas reales. Algunos historiadores, como Claudio Sánchez Albornoz, propusieron que la leyenda pudo mezclarse con la batalla de Albelda, 859, donde Ordoño, y no Ramiro, y venció a los musulmanes. Sin embargo, en Albelda no hubo intervención sobrenatural, ni se menciona a Santiago. Problemas cronológicos. Ramiro y 842-850, no guerreó en La Rioja. Su ámbito de acción fue el norte peninsular, Galicia, León. La Rioja estaba bajo dominio de los Banuasi, musulmanes autónomos, no del Emirato de Córdoba, lo que hace improbable un gran enfrentamiento allí en esa época. Fabricación religiosa y política. El culto jacobeo como herramienta. La leyenda se consolidó cuando Santiago de Compostela necesitaba reforzar su prestigio frente a otros centros de peregrinación, como Roma o Jerusalén. La idea de un Santiago Matamoros, presente solo en España, servía para vincular al apóstol con la lucha contra el Islam. El voto de Santiago. En el siglo XII, la Iglesia compostelana instauró este tributo, supuestamente prometido por Ramiro y, para financiarse. Documentos posteriores demostraron que el voto fue una falsificación medieval, abolido en 1812 por las Cortes de Cádiz. Uso por la monarquía hispánica. Reyes como Fernando III el Santo y los reyes católicos usaron el mito para legitimar la Reconquista. En el siglo XVII, se incluyó a Santiago Matamoros en el escudo de España como símbolo de la unidad cristiana. Consenso académico actual. No existió como hecho histórico, la batalla es un relato alegórico, similar a otros mitos fundacionales europeos, E.J. Roldán en Roncesvalles. Origen en la necesidad ideológica, surgió para
Unificar a los reinos cristianos bajo un símbolo común. Justificar la reconquista como una cruzada. Enriquecer a la Iglesia compostelana mediante donaciones. Santiago como soldado de Dios, su transformación en guerrero refleja la mentalidad de la España medieval, donde religión y guerra estaban entrelazadas. Aunque la batalla de Clavijo nunca ocurrió, su influencia fue más real que muchos hechos históricos. Desde el arte hasta la política, ayudó a construir la identidad española en torno a 3 pilares. La fe católica, con Santiago como estandarte. La lucha contra el Islam, justificando la reconquista. La unidad territorial, bajo el patronazgo del apóstol. Hoy, los historiadores la estudian no como un evento bélico, sino como un fenómeno cultural que revela cómo se construyen las narrativas nacionales. La batalla de Clavijo plantea una pregunta fundamental. ¿Importa más lo que realmente ocurrió o el impacto que tuvo el relato? Esta leyenda es un caso fascinante para analizar cómo los pueblos transforman el pasado en símbolos de identidad, incluso cuando la historia documentada los desmiente. El peso del mito frente a la evidencia histórica. La historia exige pruebas, y en el caso de Clavijo, estas brillan por su ausencia. Ninguna crónica árabe del siglo IX menciona una derrota en Clavijo. Las crónicas cristianas más antiguas, como las de Alfonso III, tampoco la citan. El voto de Santiago, supuesto tributo por la victoria, fue una invención del siglo XII para enriquecer a la Iglesia compostelana. Pero el mito tiene otra lógica, no necesita hechos, sino significado. La leyenda de Clavijo respondía a necesidades concretas. Dar cohesión a los reinos cristianos frente a un enemigo poderoso, al-Ándalus. Sacralizar la guerra mediante la intervención divina, Santiago Matamoros. Crear una narrativa de liberación, el fin del tributo de las doncellas. ¿Por qué triunfó esta leyenda? Claves psicológicas y políticas. Necesidad de héroes, los pueblos en lucha buscan figuras sobrenaturales que justifiquen sus sacrificios. Santiago sustituyó a héroes paganos como Hércules, reciclando su simbología, el caballo, la espada. Propaganda medieval, los reyes astur-leoneses usaron el mito para legitimar su poder, Dios está con nosotros. Similar al oriflamme de los reyes francos o al ángel de Mons en la Primera Guerra Mundial. Negocio religioso, el Camino de Santiago necesitaba relatos espectaculares para atraer peregrinos. Clavijo fue un producto marketing medieval. El mito en la España moderna, herencia incómoda o símbolo identitario. Siglos XVI-XVIII, la monarquía hispánica abrazó a Santiago Matamoros como patrón de la Reconquista y las cruzadas americanas. Artistas como Rubens lo pintaron en cuadros épicos. Siglo XIX. Los nacionalismos románticos exaltaron Clavijo como origen de España. Marcelino Menéndez Pelayo la defendió, pese a las críticas históricas. Siglo XX-XXI. El franquismo usó el mito para su cruzada contra el comunismo. Hoy, se reconoce su falsedad, pero sigue en el imaginario colectivo, escudos, fiestas locales como la de Albelda. Lecciones de Clavijo, ¿debemos desmontar los mitos? Sí, si buscamos rigor histórico. Pero no, si los entendemos como claves culturales. Ejemplo paralelo, Washington y el cerezo, no mintió, pero la anécdota enseña honestidad. El peligro está en el uso político, cuando los mitos se emplean para excluir, la idea de una España eternamente cristiana frente a moros o protestantes. Conclusión, Clavijo como espejo de una sociedad. Esta batalla imaginaria revela más sobre quiénes fuimos y quiénes queremos ser que sobre lo que realmente pasó. Su estudio invita a reflexionar. ¿Cómo se construyen las identidades nacionales? ¿Qué papel juegan las religiones en la guerra? ¿Podemos separar la historia del mito sin perder parte de nuestra cultura?